El terror de la grieta de Blue John. Un relato de Arthur Conan Doyle extraído de Tales of Terror and Mystery. Antes de iniciar, dale like y suscríbete, es gratis y ayuda a que sigamos ofreciendo contenido gratis. Gracias. El siguiente relato fue encontrado entre los papeles del Dr. James Hardcastle, quien falleció de tisis el 4 de febrero de 1908 en el 36 Upper Coventry Flats, South Kensington. Aquellos que lo conocieron mejor, aunque se negaron a expresar una opinión sobre esta declaración particular, son unánimes en afirmar que era un hombre de mente sobria y científica, absolutamente carente de imaginación y muy poco probable que inventara una serie anormal de eventos. El papel estaba contenido en un sobre, que estaba rotulado, un relato breve de las circunstancias que ocurrieron cerca de la granja de Mess Allerton en el noroeste de Derbyshire en la primavera del año pasado. El sobre estaba sellado, y en el otro lado estaba escrito en lápiz. Querido Seaton, puede que te interese, y quizás te duela, saber que la incredulidad con la que recibiste mi historia me ha impedido volver a abrir la boca sobre el tema. Dejo este registro después de mi muerte, y quizás los extraños puedan tener más confianza en mí que mi amigo. La investigación no ha logrado dilucidar quién podría haber sido este Seaton. Puedo agregar que la visita del fallecido a la granja de Allerton y la naturaleza general de la alarma allí, aparte de su explicación particular, han sido absolutamente establecidas. Con este prefacio, adjunto su relato exactamente como lo dejó. Está en forma de diario, algunas entradas en el cual han sido expandidas, mientras que unas pocas han sido borradas. 17 de abril. Ya siento el beneficio de este maravilloso aire de tierras altas. La granja de los Allerton está a 1420 pies sobre el nivel del mar, por lo que bien puede ser un clima vigorizante. Aparte de la usual tos matutina, tengo muy poco malestar y, con la leche fresca y el cordero de crianza propia, tengo todas las posibilidades de ganar peso. Creo que Saunderson estará complacido. Las dos señoritas Allerton son encantadoramente pintorescas y amables, dos queridas pequeñas ancianas trabajadoras, que están dispuestas a prodigar todo el corazón que podrían haber dedicado a un esposo y a hijos sobre un extraño inválido. Verdaderamente, la solterona es una persona muy útil, una de las fuerzas de reserva de la comunidad. Hablan de la mujer superflua, pero ¿qué haría el pobre hombre superfluo sin su amable presencia? Por cierto, en su simplicidad dejaron escapar muy rápidamente la razón por la cual Saunderson recomendó su granja. El profesor se elevó desde las filas él mismo, y creo que en su juventud no estaba por encima de espantar cuervos en estos mismos campos. Es un lugar muy solitario, y los paseos son pintorescos en extremo. La granja consta de tierras de pastoreo que yacen en el fondo de un valle irregular. A cada lado están las fantásticas colinas de piedra caliza, formadas por roca tan suave que puedes romperla con tus manos. Todo este país es hueco. Si pudieras golpearlo con algún martillo gigantesco, resonaría como un tambor, o posiblemente se hundiría por completo y expondría algún enorme mar subterráneo. Seguramente debe haber un gran mar, pues por todos lados los arroyos corren hacia la montaña misma, para nunca reaparecer. Hay huecos por todas partes entre las rocas, y cuando pasas a través de ellos te encuentras en grandes cavernas que se adentran en las entrañas de la tierra. Tengo una pequeña lámpara de bicicleta, y es un perpetuo gozo para mí llevarla a estas extrañas soledades, y ver el maravilloso efecto de plata y negro cuando lanzo su luz sobre las estalactitas que adornan los techos altos. Apaga la lámpara, y estás en la oscuridad más negra. Enciéndela, y es una escena de las 1001 noches. Pero hay una de estas extrañas aperturas en la tierra que tiene un interés especial, pues es obra no de la naturaleza, sino del hombre. Nunca había oído hablar de Blue John cuando llegué a estas partes. Es el nombre que se le da a un mineral peculiar de un hermoso tono púrpura, que solo se encuentra en 1 o 2 lugares del mundo. Es tan raro que un jarrón ordinario de Blue John sería valorado a un gran precio. Los romanos, con ese instinto extraordinario que tenían, descubrieron que se podía encontrar en este valle y excavaron un túnel horizontal profundo en el costado de la montaña. La entrada de su mina ha sido llamada la grieta de Blue John, un arco limpio cortado en la roca, la boca toda cubierta de arbustos. Es un buen paso el que los mineros romanos han cortado, y se cruza con algunas de las grandes cuevas erosionadas por el agua, por lo que si entras en la grieta de Blue John harías bien en marcar tus pasos y tener un buen suministro de velas, o quizás nunca encuentres el camino de regreso a la luz del día. Aún no he entrado profundamente en ella,
pero este mismo día me paré en la boca del túnel arqueado, y asomándome en los oscuros recovecos más allá, juré que cuando mi salud regresara, dedicaría algún día festivo a explorar esas profundidades misteriosas y descubrir por mí mismo hasta dónde habían penetrado los romanos en las colinas de Dervisire. Es extraño lo supersticiosos que son estos campesinos. Debería haber pensado mejor de joven Armitage, ya que es un hombre con cierta educación y carácter, y un muy buen compañero para su estación en la vida. Estaba parado en la grieta de Blue John cuando él cruzó el campo hacia mí. «Bueno, doctor», dijo él, «usted no tiene miedo, de todos modos». «Aterrado», respondí. «¿Aterrado de qué?» «De eso», dijo él, señalando con un gesto hacia la bóveda oscura, «del terror que vive en la cueva de Blue John». Qué absurdamente fácil es que surja una leyenda en un campo solitario. Lo examiné sobre las razones de su extraña creencia. Parece que de vez en cuando han desaparecido ovejas de los campos, llevadas físicamente, según Armitage. Que pudieran haberse alejado por su cuenta y desaparecido entre las montañas era una explicación a la que no quería escuchar. En una ocasión se encontró un charco de sangre y algunos mechones de lana. Eso también, señalé, podría explicarse de manera perfectamente natural. Además, las noches en que desaparecían las ovejas eran invariablemente muy oscuras, noches nubladas sin luna. Esto lo contrarresté con la obvia réplica de que esas eran las noches que un ladrón de ovejas común elegiría naturalmente para su trabajo. En una ocasión, se hizo un hueco en una pared y algunas de las piedras se dispersaron a una distancia considerable. De nuevo, en mi opinión, obra humana. Finalmente, Armitage cerró todos sus argumentos diciéndome que había oído realmente a la criatura, de hecho, que cualquiera podría oírla si se quedaba lo suficiente en la grieta. Era un rugido lejano de un volumen inmenso. No pude evitar sonreír ante esto, sabiendo, como sé, las extrañas reverberaciones que salen de un sistema de agua subterráneo que corre entre las grietas de una formación de piedra caliza. Mi incredulidad molestó tanto a Armitage que se marchó de manera abrupta. Y ahora viene el punto extraño de todo el asunto. Todavía estaba parado cerca de la boca de la cueva reflexionando sobre las diversas declaraciones de Armitage y reflexionando sobre cómo fácilmente podrían explicarse, cuando de repente, desde la profundidad del túnel junto a mí, surgió un sonido extraordinario. ¿Cómo describirlo? En primer lugar, parecía estar a gran distancia, en las profundidades de la tierra. En segundo lugar, a pesar de esta sugerencia de distancia, era muy fuerte. Por último, no era un estruendo ni un choque, como uno asociaría con el agua cayendo o rocas derrumbándose, sino un chillido agudo, tembloroso y vibrante, casi como el relincho de un caballo. Ciertamente fue una experiencia muy notable y que por un momento, debo admitir, dio un nuevo significado a las palabras de Armitage. Esperé en la grieta de Blue John durante media hora o más, pero el sonido no volvió, así que finalmente regresé a la granja, bastante desconcertado por lo ocurrido. Decididamente exploraré esa caverna cuando mi fuerza se restaure. Por supuesto, la explicación de Armitage es demasiado absurda para discutirla, y sin embargo ese sonido fue ciertamente muy extraño. Todavía resuena en mis oídos mientras escribo. 20 de abril. En los últimos 3 días he hecho varias expediciones a la grieta de Blue John y he penetrado a cierta distancia, pero mi linterna de bicicleta es tan pequeña y débil que no me atrevo a confiar en adentrarme mucho. Haré las cosas de manera más sistemática. No he oído sonido alguno y casi podría creer que he sido víctima de alguna alucinación sugerida, quizás por la conversación de Armitage. Por supuesto, toda la idea es absurda, y sin embargo, debo confesar que esos arbustos en la entrada de la cueva presentan una apariencia como si alguna criatura pesada se hubiera forzado a pasar a través de ellos. Comienzo a estar muy interesado. No he dicho nada a las señoritas Ayerton, ya que son bastante supersticiosas de por sí, pero he comprado algunas velas e intentaré investigar por mí mismo. Observé esta mañana que entre los numerosos mechones de lana de oveja que yacían entre los arbustos cerca de la caverna había uno que estaba manchado de sangre. Por supuesto, mi razón me dice que si las ovejas vagan por lugares tan rocosos es probable que se lastimen, y sin embargo, de alguna manera, esa mancha de carmesí me dio un sobresalto repentino, y por un momento me encontré retrocediendo horrorizado del viejo arco romano. Por un momento flaqueé en mi resolución y estuve listo para dejar el secreto de la antigua mina, si es que existe, sin resolver para siempre. Pero esta noche mi interés ha regresado y mis nervios se han fortalecido. Mañana confío en que habré profundizado más en este asunto. 22 de abril. Permítanme tratar de exponer lo más precisamente posible mi extraordinaria experiencia de ayer.
comencé por la tarde y me dirigí a la grieta de Blue John. Debo confesar que mis recelos regresaron mientras miraba en sus profundidades y deseé haber traído un compañero para compartir mi exploración. Finalmente, con un retorno de la resolución, encendí mi vela, me abrí paso entre las zarzas y descendí por el eje rocoso. Descendía en un ángulo agudo durante unos 50 pies, el suelo cubierto de piedras rotas. De allí se extendía un largo pasaje recto cortado en la roca sólida. No soy geólogo, pero el revestimiento de este corredor era ciertamente de un material más duro que la caliza, pues había puntos donde podía ver realmente las marcas de las herramientas que los antiguos mineros habían dejado en su excavación, tan frescas como si se hubieran hecho ayer. Bajé por este extraño corredor del viejo mundo, mi débil llama proyectando un círculo de luz tenue a mi alrededor, que hacía que las sombras más allá fueran más amenazantes y oscuras. Finalmente, llegué a un lugar donde el túnel romano se abría en una caverna erosionada por el agua, un enorme salón colgado de largos carámbanos blancos de depósito de calorías. Desde esta cámara central pude percibir vagamente que varios pasajes erosionados por los arroyos subterráneos se adentraban en las profundidades de la tierra. Me quedé allí preguntándome si sería mejor regresar o si me atrevería a aventurarme más lejos en este laberinto peligroso, cuando mis ojos se posaron en algo a mis pies que llamó poderosamente mi atención. La mayor parte del suelo de la caverna estaba cubierta de rocas o de incrustaciones duras de cal, pero en este punto en particular había goteado desde el techo lejano, dejando un parche de lodo suave. En el centro exacto de este había una huella enorme, una mancha mal definida, profunda, amplia e irregular, como si un gran peñasco hubiera caído sobre ella. Sin embargo, no había ninguna piedra suelta cerca, ni nada que pudiera explicar la impresión. Era demasiado grande para ser causada por cualquier animal posible, y además, solo había una, y el parche de lodo era de tal tamaño que ningún paso razonable podría haberlo cubierto. Al levantarme después de examinar esa marca singular y luego mirar alrededor hacia las sombras negras que me rodeaban, debo confesar que sentí por un momento un hundimiento muy desagradable en mi corazón, y que, haga lo que haga, la vela temblaba en mi mano extendida. Me recuperé pronto de mi nerviosismo, sin embargo, cuando reflexioné sobre lo absurdo que era asociar una marca tan enorme y amorfa con la huella de algún animal conocido. Ni siquiera un elefante podría haberla producido. Decidí, por lo tanto, que no permitiría que temores vagos y sin sentido me impidieran llevar a cabo mi exploración. Antes de proceder, tomé buena nota de una formación rocosa curiosa en la pared que me permitiría reconocer la entrada del túnel romano. La precaución era muy necesaria, pues la gran cueva, por lo que podía ver, estaba intersectada por pasajes. Habiendo asegurado mi posición y tranquilizado al examinar mis velas de repuesto y mis cerillas, avancé lentamente sobre la superficie rocosa y desigual de la caverna. Y ahora llego al punto donde me encontré con un desastre repentino y desesperado. Un arroyo, de unos 6 metros de ancho, cruzaba mi camino, y caminé un poco a lo largo de la orilla para encontrar un lugar donde pudiera cruzar sin mojarme. Finalmente, llegué a un lugar donde una sola roca plana estaba cerca del centro, a la que podía llegar de un salto. Sin embargo, como resultó, la roca había sido cortada y desequilibrada por la corriente del arroyo, de modo que se inclinó cuando aterricé en ella y me lanzó al agua helada. Mi vela se apagó y me encontré chapoteando en la más absoluta oscuridad. Me levanté de nuevo, más divertido que alarmado por mi aventura. La vela había caído de mi mano y se había perdido en el arroyo, pero tenía otras 2 en mi bolsillo, así que no era importante. Preparé una de ellas y saqué mi caja de cerillas para encenderla. Solo entonces me di cuenta de mi situación. La caja se había mojado en mi caída al río. Era imposible encender las cerillas. Una mano fría parecía cerrarse alrededor de mi corazón al darme cuenta de mi posición. La oscuridad era opaca y horrible. Era tan absoluta que uno ponía la mano en su cara como si intentara apartar algo sólido. Me quedé quieto y con un esfuerzo me estabilicé. Intenté reconstruir en mi mente un mapa del suelo de la caverna tal como lo había visto por última vez. ¡Ay! Los puntos de referencia que se habían grabado en mi mente estaban en la pared, y no se podían encontrar al tacto. Aún así, recordaba de manera general cómo estaban situados los lados y esperaba que, al tanteando a lo largo de ellos, finalmente llegaría a la apertura del túnel romano. Moviéndome muy lentamente y chocando continuamente contra las rocas, comencé esta búsqueda desesperada. Pero pronto me di cuenta de lo imposible que era. En esa oscuridad negra y aterciopelada, uno perdía toda orientación en un instante. Antes de haber dado una docena de pasos, estaba completamente desorientado respecto a mi ubicación.
El sonido del arroyo, que era el único sonido audible, me mostraba dónde estaba, pero en el momento en que dejaba su orilla, estaba completamente perdido. La idea de encontrar el camino de regreso en la oscuridad absoluta a través de ese laberinto de piedra caliza era claramente imposible. Me senté sobre una roca y reflexioné sobre mi desafortunada situación. No le había dicho a nadie que tenía la intención de venir a la mina Blue John y era poco probable que un grupo de rescate viniera a buscarme. Por lo tanto, debía confiar en mis propios recursos para salir del peligro. Solo había una esperanza, y era que las cerillas se secaran. Cuando caí al río, solo la mitad de mí se había mojado completamente. Mi hombro izquierdo había permanecido fuera del agua. Por lo tanto, tomé la caja de cerillas y la puse en mi axila izquierda. La humedad del aire de la caverna podría ser contrarrestada por el calor de mi cuerpo, pero aún así, sabía que no podía esperar tener fuego durante muchas horas. Mientras tanto, no había más remedio que esperar. Por suerte, había metido varios bizcochos en mi bolsillo antes de salir de la granja. Ahora los devoré y los acompañé con un trago de ese desdichado arroyo que había sido la causa de todas mis desventuras. Luego palpé entre las rocas buscando un asiento cómodo y, habiendo descubierto un lugar donde podía apoyar mi espalda, estiré las piernas y me acomodé para esperar. Estaba miserablemente húmedo y frío, pero intenté animarme con el pensamiento de que la ciencia moderna prescribía ventanas abiertas y paseos en todo clima para mi enfermedad. Gradualmente, adormecido por el gorgoteo monótono del arroyo y por la absoluta oscuridad, caí en un sueño inquieto. ¿Cuánto duró? No puedo decirlo. Pudo haber sido una hora, o quizás varias. De repente me senté en mi asiento de roca, con cada nervio vibrante y todos los sentidos extremadamente alerta. Sin duda alguna había escuchado un sonido muy distinto del gorgoteo de las aguas. Había pasado, pero la reverberación aún resonaba en mi oído. ¿Era un grupo de rescate? Sin duda habrían gritado, y aunque vago, el sonido que me había despertado era muy distinto de la voz humana. Me quedé palpitando y apenas me atrevía a respirar. Ahí estaba de nuevo. Y otra vez. Ahora se había vuelto continuo. Era un paso, sí, seguramente era el paso de alguna criatura viviente. Pero, ¿qué paso era? Daba la impresión de un peso enorme llevado sobre pies como esponjas que producían un sonido amortiguado pero que llenaba el oído. La oscuridad era completa como siempre, pero el paso era regular y decisivo. Y venía, sin lugar a dudas, en mi dirección. Mi piel se enfrió y mi cabello se erizó al escuchar ese paso constante y pesado. Había alguna criatura allí, y seguramente por la velocidad de su avance, era una que podía ver en la oscuridad. Me agaché bajo en mi roca e intenté fusionarme con ella. Los pasos se acercaron aún más, luego se detuvieron, y pronto fui consciente de un fuerte chapoteo y gorgoteo. La criatura bebía en el arroyo. Luego, otra vez hubo silencio, roto por una sucesión de largos resoplidos y bufidos de tremendo volumen y energía. ¿Había captado mi olor? Mis propias fosas nasales estaban llenas de un olor fétido bajo, mefítico y abominable. Luego escuché los pasos de nuevo. Ahora estaban en mi lado del arroyo. Las piedras retumbaron a pocos metros de donde yacía. Apenas me atrevía a respirar, me agazapé sobre mi roca. Luego los pasos se alejaron. Escuché el chapoteo mientras volvía a cruzar el río, y el sonido se desvaneció en la distancia en la dirección de la que había venido. Durante mucho tiempo yací sobre la roca, demasiado horrorizado para moverme. Pensé en el sonido que había escuchado proveniente de las profundidades de la cueva, en los temores de Armitage, en la extraña impresión en el barro, y ahora llegaba esta prueba final y absoluta de que había de verdad algún monstruo inconcebible. Algo completamente ajeno y terrible, que acechaba en el hueco de la montaña. De su naturaleza o forma no podía hacerme ninguna concepción, salvo que era a la vez ligero de pies y gigantesco. El combate entre mi razón, que me decía que tales cosas no podían ser, y mis sentidos, que me decían que eran, se desataba dentro de mí mientras yacía. Finalmente, casi estaba listo para persuadirme de que esta experiencia había sido parte de algún mal sueño, y que mi condición anormal podría haber conjurado una alucinación. Pero quedaba una experiencia final que eliminaba la última posibilidad de duda de mi mente. Había sacado mis cerillas de mi axila y las sentí. Parecían perfectamente duras y secas. Agachándome en una grieta de las rocas, probé una de ellas. Para mi deleite prendió fuego de inmediato. Encendí la vela y, con una mirada aterrada hacia atrás hacia las profundidades oscuras de la cueva, me apresuré en dirección al pasaje romano.
Al hacerlo, pasé por el parche de barro en el que había visto la enorme impresión. Ahora me quedé asombrado ante ella, pues había 3 impresiones similares en su superficie, enormes en tamaño, irregulares en contorno, de una profundidad que indicaba el peso ponderoso que las había dejado. Entonces, un gran terror se apoderó de mí. Agachándome y cubriendo mi vela con la mano, corrí frenéticamente por el miedo hacia el arco rocoso, lo subí apresuradamente y no me detuve hasta que, con los pies cansados y los pulmones jadeantes, ascendí la última pendiente de piedras. Rompí a través del enredo de zarzas y me dejé caer exhausto sobre la suave hierba bajo la pacífica luz de las estrellas. Eran las 3 de la mañana cuando llegué a la granja, y hoy estoy todo descompuesto y temblando después de mi tremenda aventura. Aún no le he contado a nadie. Debo moverme con cautela en este asunto. ¿Qué pensarían de ello las pobres mujeres solitarias o los campesinos sin educación aquí si les contara mi experiencia? Debo recurrir a alguien que pueda entender y aconsejar. 25 de abril, estuve en cama durante 2 días después de mi increíble aventura en la caverna. Uso el adjetivo con un significado muy definido, pues he tenido una experiencia desde entonces que me ha conmocionado casi tanto como la otra. He dicho que estaba buscando a alguien que pudiera aconsejarme. Hay un doctor Mark Johnson que practica a unas pocas millas de distancia, al cual tenía una nota de recomendación del profesor Saunderson. A él conduje, cuando tuve fuerzas para moverme, y le relaté toda mi extraña experiencia. Escuchó atentamente y luego me examinó cuidadosamente, prestando especial atención a mis reflejos y a las pupilas de mis ojos. Cuando terminó, se negó a discutir mi aventura, diciendo que estaba completamente fuera de su alcance, pero me dio la tarjeta de un tal señor Picton en Castleton, con el consejo de que debería ir inmediatamente a verlo y contarle la historia exactamente como se la había contado a él. Según mi asesor, era precisamente el hombre más adecuado para ayudarme. Por lo tanto, fui a la estación y me dirigí a la pequeña ciudad, que está a unas 10 millas de distancia. El señor Picton parecía ser un hombre de importancia, ya que su placa de bronce estaba expuesta en la puerta de un edificio considerable en las afueras de la ciudad. Estaba a punto de tocar su timbre, cuando una duda cruzó mi mente y, cruzando a una tienda vecina, le pregunté al hombre detrás del mostrador si podía decirme algo sobre el señor Picton. Bueno, dijo él, es el mejor doctor de locos en Derbyshire, y allí está su manicomio. Puedes imaginar que no tardé en sacudirme el polvo de Castleton de los pies y regresar a la granja, maldiciendo a todos los pedantes carentes de imaginación que no pueden concebir que pueda haber cosas en la creación que nunca hayan llegado a cruzar su visión de topo. Después de todo, ahora que estoy más tranquilo, puedo permitirme admitir que no he sido más comprensivo con Armitage de lo que el Dr. Johnson ha sido conmigo. 27 de abril. Cuando era estudiante tenía la reputación de ser un hombre de coraje y empresa. Recuerdo que cuando hubo una cacería de fantasmas en Coldbridge, fui yo quien se quedó en la casa embrujada. ¿Será la avanzada edad? Después de todo, solo tengo 35 años, ¿o será esta dolencia física lo que ha causado la degeneración? Ciertamente, mi corazón se acobarda cuando pienso en esa horrible caverna en la colina y la certeza de que tiene un monstruoso ocupante. ¿Qué debo hacer? No hay hora del día en que no debata la cuestión. Si no digo nada, entonces el misterio permanece sin resolver. Si digo algo, entonces tengo la alternativa de causar una alarma loca en todo el campo, o de una incredulidad absoluta que podría terminar en enviarme a un asilo. En conjunto, creo que mi mejor curso es esperar y prepararme para alguna expedición que sea más deliberada y mejor pensada que la última. Como primer paso, he ido a Castleton y he obtenido algunos esenciales, una gran linterna de acetileno, por un lado, y un buen rifle deportivo de doble cañón por otro. El último lo he alquilado, pero he comprado una docena de cartuchos para caza mayor que derribarían a un rinoceronte. Ahora estoy listo para mi amigo troglodita. Denme mejor salud y un poco de energía, y aún intentaré concluir con él. Pero, ¿quién y qué es él? Esa es la pregunta que se interpone entre yo y mi sueño. ¿Cuántas teorías formo, solo para descartar cada una a su turno? Todo es tan completamente impensable. Y sin embargo, el grito, la huella, el paso en la caverna, ningún razonamiento puede superar estos. Pienso en las leyendas antiguas de dragones y otros monstruos. ¿Fueron quizás no tan cuentos de hadas como hemos pensado? Puede ser que haya algún hecho que la sustente, y soy yo, de todos los mortales, el elegido para exponerlo. 3 de mayo,
Durante varios días he estado postrado por las veleidades de una primavera inglesa y durante esos días ha habido desarrollos cuyo verdadero y siniestro significado solo yo puedo apreciar. Puedo decir que hemos tenido noches nubladas y sin luna últimamente, que según mi información eran las temporadas en las que desaparecían ovejas. Bueno, han desaparecido ovejas. 2 de la señorita Ayerton, una del viejo Pearson del Camino del Gato y una de la señora Moulton. 4 en total durante 3 noches. No se deja rastro alguno de ellas, y el campo está lleno de rumores de gitanos y ladrones de ovejas. Pero hay algo más serio que eso. El joven Armitage también ha desaparecido. Dejó su cabaña en el páramo temprano en la noche del miércoles y no se ha sabido de él desde entonces. Era un hombre soltero, así que hay menos sensación de lo que sería de otra manera. La explicación popular es que debe dinero y ha encontrado una situación en otra parte del país, desde donde escribirá pronto para sus pertenencias. Pero tengo serias dudas. ¿No es mucho más probable que la reciente tragedia de las ovejas lo haya llevado a tomar algunas medidas que podrían haber terminado en su propia destrucción? Podría, por ejemplo, haber esperado al criatura y haber sido llevado por ella a los recovecos de las montañas. ¡Qué destino inconcebible para un inglés civilizado del siglo XX! Y sin embargo, siento que es posible e incluso probable. Pero en ese caso, ¿hasta qué punto soy responsable tanto de su muerte como de cualquier otro percance que pueda ocurrir? Seguramente, con el conocimiento que ya poseo, debe ser mi deber asegurarme de que se haga algo, o si es necesario, hacerlo yo mismo. Debe ser lo último, porque esta mañana fui a la estación de policía local y conté mi historia. El inspector lo anotó todo en un libro grande y me despidió con encomiable seriedad, pero escuché una ráfaga de risas antes de haber salido del camino de su jardín. Sin duda, estaba relatando mi aventura a su familia. 10 de junio, estoy escribiendo esto, apoyado en la cama, 6 semanas después de mi última entrada en este diario. He pasado por un terrible shock tanto mental como físico, originado por una experiencia que rara vez ha ocurrido a un ser humano antes. Pero he alcanzado mi objetivo. El peligro del terror que habita en la grieta de Blue John ha pasado para no volver. Al menos esto, yo, un inválido roto, he hecho por el bien común. Permítanme ahora relatar lo ocurrido tan claramente como pueda. La noche del viernes, 3 de mayo, estaba oscura y nublada, la noche perfecta para que el monstruo caminara. Alrededor de las 11 de la noche salí de la granja con mi linterna y mi rifle, después de haber dejado una nota sobre la mesa de mi dormitorio en la que decía que, si faltaba, se debería buscar en dirección a la grieta. Me dirigí a la boca del pozo romano y, habiéndome colocado entre las rocas cerca de la entrada, apagué mi linterna y esperé pacientemente con mi rifle cargado listo en la mano. Fue una vigilia melancólica. A lo largo del valle serpenteante podía ver las luces dispersas de las granjas y el reloj de la iglesia de Chapelle-le-Dale tocando las horas llegaba débilmente a mis oídos. Estos signos de mis semejantes solo servían para hacer que mi propia posición pareciera más solitaria, y para exigir un mayor esfuerzo para superar el terror que me tentaba continuamente a volver a la granja y abandonar para siempre esta búsqueda peligrosa. Estoy contento ahora de haber tenido la fuerza. A pesar de todo lo que me ha costado, mi hombría está al menos libre de reproches. Sonaron las 12 en la iglesia distante, luego la 1, luego las 2. Era la hora más oscura de la noche. Las nubes flotaban bajas y no había una estrella en el cielo. Un búho ululaba en algún lugar entre las rocas, pero ningún otro sonido, salvo el suave susurro del viento, llegaba a mis oídos. Y entonces, de repente, lo escuché. Desde lejos por el túnel llegaron esos pasos amortiguados, tan suaves y aún tan pesados. También escuché el crujido de las piedras mientras cedían bajo esa pisada gigante. Se acercaban. Estaban muy cerca de mí. Escuché el crujido de los arbustos alrededor de la entrada y luego, débilmente a través de la oscuridad, fui consciente de la silueta de alguna forma enorme, alguna criatura monstruosa e informe, pasando rápidamente y muy silenciosamente fuera del túnel. Estaba paralizado por el miedo y el asombro. Por mucho que había esperado, ahora que realmente había llegado, no estaba preparado para el impacto. Yacía inmóvil y sin aliento, mientras la gran masa oscura pasaba junto a mí y era tragada por la noche. Pero ahora me armé de valor para su regreso. Ningún sonido proveniente del campo dormido indicaba el horror que estaba suelto. De ninguna manera podía juzgar qué tan lejos estaba, qué estaba haciendo o cuándo podría regresar. Pero no por segunda vez fallaría mi valor, no por segunda vez pasaría sin ser desafiado.
Lo juré entre dientes apretados mientras colocaba mi rifle amartillado sobre la roca. Y sin embargo, casi sucede. No hubo advertencia de aproximación ahora, ya que la criatura pasaba sobre el césped. De repente, como una sombra oscura y errante, la enorme masa se alzó una vez más frente a mí, dirigiéndose hacia la entrada de la cueva. Otra vez llegó esa parálisis de voluntad que dejó mi dedo índice torcido impotente sobre el gatillo. Pero con un esfuerzo desesperado, lo superé. Incluso mientras el matorral crujía y la bestia monstruosa se fundía con la sombra de la grieta, disparé a la forma que se alejaba. En el resplandor del disparo, vislumbré una gran masa peluda, algo con pelo áspero y erizado de un color gris marchito, que se desvanecía a blanco en sus partes inferiores, el enorme cuerpo sostenido sobre patas cortas, gruesas y curvadas. Solo tuve ese vistazo, y luego escuché el retumbar de las piedras mientras la criatura se precipitaba hacia su madriguera. En un instante, con una revulsión triunfante de sentimientos, había lanzado mis miedos al viento y, descubriendo mi potente linterna, con mi rifle en la mano, salté desde mi roca y perseguí al monstruo por el antiguo pozo romano. Mi espléndida lámpara emitía un brillante torrente de luz vívida frente a mí, muy diferente del tenue resplandor amarillo que me había ayudado a bajar por el mismo pasaje solo 12 días antes. Mientras corría, vi a la gran bestia tambaleándose delante de mí, su enorme masa llenaba todo el espacio de pared a pared. Su pelo parecía estopa descolorida y colgaba en largas masas densas que se balanceaban mientras se movía. Era como una oveja enorme sin esquilar en su vellón, pero en tamaño era mucho mayor que el elefante más grande y su anchura parecía ser casi tan grande como su altura. Me llena de asombro ahora pensar que debería haberme atrevido a seguir a tal horror en las entrañas de la tierra, pero cuando la sangre hierve y cuando la presa parece estar huyendo, el antiguo espíritu cazador primordial despierta y la prudencia se lanza al viento. Rifle en mano, corrí a la máxima velocidad tras la pista del monstruo. Había visto que la criatura era rápida. Ahora iba a descubrir, a mi costo, que también era muy astuto. Me había imaginado que estaba en una huida pánica y que solo tenía que perseguirlo. La idea de que pudiera volverse contra mí nunca entró en mi cerebro excitado. Ya he explicado que el pasaje por el que corría se abría a una gran cueva central. En esta me precipité, temeroso de perder toda pista de la bestia. Pero él se había vuelto sobre sus propios rastros y en un momento estábamos cara a cara. Esa imagen, vista en la brillante luz blanca de la linterna, está grabada para siempre en mi cerebro. Se había erguido sobre sus patas traseras como lo haría un oso, y estaba sobre mí, enorme, amenazante, una criatura como ninguna pesadilla había traído jamás a mi imaginación. He dicho que se erguía como un oso, y había algo osuno, si uno pudiera concebir un oso que fuera 10 veces el tamaño de cualquier oso visto en la tierra, en toda su pose y actitud, en sus grandes patas delanteras torcidas con sus garras blancas como el marfil, en su piel rugosa y en su boca roja y abierta, bordeada con colmillos monstruosos. Solo en un punto difería del oso, o de cualquier otra criatura que camina sobre la tierra, y aún en ese momento supremo un escalofrío de horror me recorrió al observar que los ojos que brillaban en el resplandor de mi linterna eran enormes, bulbos protuberantes, blancos y ciegos. Por un momento, sus grandes patas oscilaron sobre mi cabeza. Al siguiente, cayó sobre mí, yo y mi linterna rota nos estrellamos contra la tierra, y no recuerdo más. Cuando volví en mí, estaba de vuelta en la granja de los Ayerton. Habían pasado 2 días desde mi terrible aventura en la grieta de Blue John. Parece que había yacido toda la noche en la cueva inconsciente por la conmoción cerebral, con mi brazo izquierdo y 2 costillas gravemente fracturadas. Por la mañana se encontró mi nota, se reunió un grupo de búsqueda de una docena de granjeros, y me rastrearon y llevaron de vuelta a mi dormitorio, donde había estado en un alto delirio desde entonces. Parece que no había señal de la criatura, ni una mancha de sangre que demostrara que mi bala lo había alcanzado mientras pasaba. Salvo por mi propio estado y las marcas en el barro, no había nada que probara que lo que dije era cierto. Han transcurrido 6 semanas y ya puedo sentarme de nuevo al sol. Justo enfrente de mí está la empinada ladera, gris con roca de esquisto, y allá en su flanco está la grieta oscura que marca la apertura de la grieta de Blue John. Pero ya no es una fuente de terror. Nunca más a través de ese túnel de mal agüero alguna forma extraña saldrá al mundo de los hombres. Los educados y científicos, los Dr. Janssens y similares, pueden sonreír ante mi relato, pero la gente más humilde del campo nunca dudó de su veracidad. Al día siguiente de recuperar la conciencia, se reunieron por cientos alrededor de la grieta de Blue John. Como dijo el correo de Castleton.
Era inútil que nuestro corresponsal, o cualquiera de los caballeros aventureros que habían venido de Matlock, Buston y otras partes, ofrecieran descender, explorar la cueva hasta el final y finalmente probar el extraordinario relato del Dr. James Hardcastle. Los lugareños tomaron el asunto en sus propias manos, y desde temprano en la mañana trabajaron arduamente para cerrar la entrada del túnel. Hay una pendiente pronunciada donde comienza el pozo, y grandes rocas, empujadas por muchas manos dispuestas, fueron rodadas hacia abajo hasta que la grieta quedó completamente sellada. Así termina el episodio que ha causado tanta conmoción en todo el país. La opinión local está ferozmente dividida sobre el tema. Por un lado, están aquellos que señalan la salud deteriorada del Dr. Hardcastle y la posibilidad de que lesiones cerebrales de origen tuberculoso provoquen extrañas alucinaciones. Según estos caballeros, alguna idea fija causó que el doctor vagara por el túnel, y una caída entre las rocas fue suficiente para explicar sus heridas. Por otro lado, existe desde hace algunos meses una leyenda sobre una extraña criatura en la grieta, y los agricultores ven el relato del Dr. Hardcastle y sus lesiones personales como una corroboración final. Así está el asunto, y así continuará estando, pues no parece posible una solución definitiva ahora. Transciende al ingenio humano proporcionar una explicación científica que pueda abarcar los hechos alegados. Quizás antes de que el Courier publicara estas palabras, habría sido prudente enviar a su representante a mí. He reflexionado sobre el asunto, como nadie más ha tenido ocasión de hacer, y es posible que pudiera haber eliminado algunas de las dificultades más obvias del relato y acercarlo un grado más a la aceptación científica. Permítanme entonces escribir la única explicación que me parece elucidar lo que sé, por experiencia propia, que fue una serie de hechos. Mi teoría puede parecer increíblemente improbable, pero al menos nadie puede atreverse a decir que es imposible. Mi visión es, y se formó, como muestra mi diario, antes de mi aventura personal, que en esta parte de Inglaterra existe un vasto lago o mar subterráneo, alimentado por el gran número de arroyos que pasan a través de la caliza. Donde hay una gran acumulación de agua también debe haber algo de evaporación, nieblas o lluvia, y la posibilidad de vegetación. Esto a su vez sugiere que puede haber vida animal, surgida, como también lo haría la vida vegetal, de aquellas semillas y tipos que se introdujeron en una etapa temprana de la historia del mundo, cuando la comunicación con el aire exterior era más fácil. Este lugar había desarrollado entonces una fauna y flora propias, incluyendo monstruos como el que había visto, que bien podría haber sido el antiguo oso cavernario, enormemente agrandado y modificado por su nuevo entorno. Durante incontables eones, la creación interna y la externa se mantuvieron aparte, alejándose gradualmente una de la otra. Luego, había ocurrido alguna grieta en las profundidades de la montaña que había permitido que una criatura vagara hacia arriba y, a través del túnel romano, alcanzara el aire libre. Como toda vida subterránea, había perdido la capacidad de ver, pero sin duda la naturaleza había compensado esto en otras direcciones. Ciertamente tenía algún medio para orientarse y cazar las ovejas en la ladera. En cuanto a su elección de noches oscuras, parte de mi teoría es que la luz era dolorosa para esos grandes ojos blancos y que solo podía tolerar un mundo completamente oscuro. Quizás, de hecho, fue el resplandor de mi linterna lo que me salvó la vida en ese terrible momento cuando estábamos cara a cara. Así interpreto el enigma. Dejo estos hechos detrás de mí, y si puedes explicarlos, hazlo, o si eliges dudar de ellos, hazlo. Ni tu creencia ni tu incredulidad pueden alterarlos, ni afectar a uno cuya tarea está casi terminada. Así terminó el extraño relato del Dr. James Hardcastle.